A veces la vida nos lleva justo donde tenemos que estar, aunque no lo entendamos. Y este espacio es justo eso, un lugar para detenerte tantito, respirar y mirar hacia adentro. Hola a todos, bienvenidos a su nuevo podcast. Yo soy Clau. Yo soy Chema. Y esto es Memorias Ocultas. Y pues bueno, vamos a platicarles en este episodio piloto de qué trata este podcast, el por qué estamos aquí. Así es. Y vamos a presentarnos, vamos a contar nuestras historias para que sepan quiénes están detrás de los micrófonos. Y pues bueno, quisimos crear este podcast principalmente para crear un espacio seguro para ti que nos estás escuchando. Queremos que puedan sentir vulnerabilidad, que no está muy permitido allá afuera sentirla. Que puedan sentir acompañamiento, que se puedan llevar herramientas, que realmente puedan llevarse algo con ustedes para que poco a poco puedan sanar. Ese es nuestro objetivo principal. Así es. Y pues bueno, ahora sí que vamos a utilizar este capítulo para que nos conozcan. Y pues bueno, voy a cederle el micrófono a Chema para que nos cuente sobre su historia, por qué estás aquí, qué hay detrás de esto. Ok, muy bien, claro que sí. Pues bueno, para empezar, yo soy terapeuta holístico desde hace 4 años. Ok. Y me gustaría contarles el por qué me convertí en terapeuta holístico. Uh-huh. Y bueno, voy a aprovechar este espacio para hacerlo en el primer episodio. Ok. Bueno, todo se remonta un poquito a la primaria. Uh-huh. En aproximadamente cuarto de primaria, si no me equivoco. Uh-huh. Tenía entre 9 y 10 años. Es cuando, bueno, por inquieto, me portaba mal en la escuela un poquito de que era platicón, no ponía atención y así. Era muy distraído. Uh-huh. Los maestros recomiendan a mis papás que pues me lleven a tener atención médica, para una revisión más que nada. Uh-huh. Y bueno, en este caso me hacen un estudio en el cual determinan que tengo déficit de atención con hiperactividad. Ok. Lo cual es muy curioso porque una tía le había platicado a mi mamá cuando hablaba ella de mi caso, o sea, de que pues era inquieto y platica con las amigas y así. Uh-huh. Ella le dijo, ¿sabes qué? Yo me hice un estudio y pues tengo déficit de atención con hiperactividad y me ha ayudado pues medicarme, ¿no? O sea, tal vez por ahí puede ir la cosa, yo estoy de acuerdo con eso. Ok, claro. Muy bien. Entonces, no era algo conocido, no se escuchaba nada de eso al respecto, no mucho en esas épocas. Entonces, pues fue algo nuevo para nosotros, ¿no? Ok. Cuando me dan el diagnóstico a mí fue porque, bueno, la parte del cerebro tenía una parte más inmadura, un lóbulo más inmaduro que el otro. Ok. Y básicamente la medicina lo que me iba a ayudar es a desarrollarlo más rápido, ¿no? Uh-huh. Entonces, bueno, esto te digo, pasa en la primaria a la par, más o menos. A mi papá lo asaltan. Ok. Lo atacaron con un arma blanca. Okay. Y llegó al hospital. Uh-huh. Te digo, yo estaba muy chiquito, yo soy el quinto hermano de 5. Okay. Entonces soy el último literalmente. Uh-huh. Y pues bueno, el chiqueado, el chiquito. Y pues estaba muy, muy, muy chiquito que no comprendía muchas de las cosas que me estaban pasando a mí en ese momento y tampoco lo que estaba sucediendo en mi casa, ¿no? Claro. Como que no es algo normal que le pase a tu papá una situación de ese estilo. Uh-huh. Y bueno, pues fue un shock muy grande porque pues en la casa mi papá por la recuperación y todo pues tuvo que dejar de trabajar un tiempo. Ok. Por lo cual también entre mis hermanos y mi mamá entraron al quite con eso. Mi hermano más grande me lleva 11 años, entonces ya en esas épocas empezaba a trabajar. Ok. Y bueno, mi mamá también, ¿no? A la hora, pues bueno, en la primaria, para terminar con ese tema, me condicionan para pasar a secundaria en la misma escuela en la que yo estaba. Ok. Yo estudié la mayoría de mi vida en escuelas religiosas católicas. Uh-huh. Y sí, de puro hombre también, regularmente. En este caso, bueno, me condicionan para entrar a la secundaria que no podía bajar mis calificaciones de cierto promedio y obviamente la conducta tenía que ser excelente, ¿no? Ok. Pues creo que una decisión muy sensata de mi mamá fue, no creo que vaya a pasar, ¿para qué nos arriesgamos? Ok. Y me cambió de escuela, Uh-huh. que para mí sí fue un cambio bueno, el haberme alejado de ciertas amistades en ese momento también, que no eran tan buenas para mí, uh-huh. pero también para salirme del ambiente porque pues con el tema del déficit de atención, ya a la hora de yo platicarle a mis compañeritos de que tomaba medicinas, de que iba a doctores, de que tenía atención psicológica. Uh-huh. Ellos veían que en la escuela me llevaban a la psicóloga de la escuela y así. Entonces me preguntaban que por qué y pues yo transparentemente, así como me lo explicaron, uh-huh. pues tengo un problema en el cerebro, que pues un lóbulo está más inmaduro y pues tengo que tomar medicamento para que se desarrolle. Ah, tú estás menso. Ah, oye, estás loco. Uh-huh. Y pues ya sabes, ¿no? Los niños son crueles, lo entiendo hoy, pero pues en ese momento obviamente te impacta. Claro. Bueno, a final de cuentas, en esta escuela a la que yo me cambio,
en ese verano yo di un estirón muy grande. Ok. Entonces crecí muchísimo y cuando llego y entro con mis compañeros nuevos a la secundaria, pues todos estaban muy, muy, muy chaparritos o muy chiquitos a comparación de mí. Me llegaban casi todos al hombro o al cuello. Y bueno, a final de cuentas, como yo ya estaba un poco lastimado, sinceramente por pues no sé si se le puede llamar bullying en este momento, pero bueno, por cómo me molestaban por mi situación, quería defenderme y estaba muy resentido y quería poner altos. Entonces, aquí pues empecé yo como con una personalidad un tanto más agresiva, defensiva, se podría decir. Con la gente ponía barreras muy grandes y hubo una situación en particular con un compañero que me defendí cuando yo antes no me defendía tanto y vi que tenía el poder de poner un alto. Entonces, pues eso creció en mí. Desafortunadamente creció un poco de más, que ya de repente me hice muy peleonero y yo buscaba peleas nada más porque sí, como por demostrar y que la gente ya no se metiera conmigo. Sí. Esto duró hasta más adelante, pero bueno, ya es parte de la historia que voy a seguir contando. A final de cuentas de esta escuela me fue muy mal académicamente, como que me desenfoqué mucho, me empecé a juntar con gente incorrecta. Me hice medio rebeldón, según yo me hice disque cholillo, ya sabes, así. Y bueno, a final de cuentas me terminan corriendo de esta escuela también por cuestiones académicas y pues bueno, me cambian a otra escuela, ¿no? Una otra secundaria para terminar allá. En esta escuela, perdón, es otra modalidad, ya es mixta, entonces también como que pues ya que haya niñas es muy diferente. Sí empiezas como con la hormona, pero tampoco tanto, es más como que te controlas más porque hay niñas, te da más pena hacer cosas. A menos a mí me pasó viniendo de una escuela de puro hombre, como que decía, ay no, o sea, ¿qué van a pensar las niñas de mí si hago tonterías, no? Así. Claro. Pasó muy poco tiempo y me valió. Ya después fui rebelde todavía más. Me junté con gente todavía más incorrecta. Literalmente me metí en broncas a cada rato. Eso me dio como cierto prestigio socialmente y pues de ahí me agarré. Por eso decía, ¿no? Me acaban corriendo también de esta secundaria por conducta 2 meses antes de terminar la secundaria. Y en ese momento les comenté que mi mamá trabajaba, ella trabajó en el DIF estatal y ahí había una escuela abierta en donde terminé la secundaria, literal con materias. En ese verano mi mamá me ayudó a reflexionar mucho, habló mucho conmigo porque pues ya era la transición a la prepa, de que ya estás creciendo más, ya tienes que empezar a agarrar la onda. Claro. Y en ese transcurso del verano pues yo le dije que quería regresar a mi escuela primera, de lo que me habían condicionado la primera vez. Obviamente hubo una plática previa de tienes que portarte muy bien, tienes que sacar buenas calificaciones. No te pido que saques 10, me decía mi mamá. O sea, pasa las materias, no me traigas extraordinarios y nada. Pues bueno, me dan la oportunidad de regresar y pues no pasó otra vez. Académicamente, bueno, pues como de chavito me la creí, que no iba a retener la información y que no iba a aprender. Iba muy atrasado cuando ya quise echarle ganas y me desmotivó otra vez el ver que se me complicaba mucho. Porque pues de la secundaria te enseñan, no sé, por decir, vienes de primaria y secundaria despejando X y variables y cosas así en matemáticas y llegar acá a hacer otras cosas que van ligadas a, pues sí, me costó muchísimo, ¿no? Entonces me agüité, la verdad, otra vez de que no podía, entonces me salió ese lado otra vez medio rebelde, me empecé a hacer más el chistoso, seguía metiéndome en broncas. Básicamente fue darle lata a mis papás todo el tiempo. En esas épocas. En la prepa, aproximadamente en esas fechas, les comenté que esta escuela era religiosa, pues se me cayó un manto religioso por una situación que hubo. La cual, pues, fue buena viéndolo a futuro, pero en ese momento fue un impacto muy grande para mí, el cual sí me movió muchas cosas, me hizo cuestionarme muchas cosas. Sí, de mi religión, sí, de mis creencias. Y básicamente, pues sí, de todo alrededor de eso, ¿no? De con lo que yo había crecido desde que literalmente nací. Entonces, en esa perdición también como que me quise revelar poquito en mi búsqueda, según yo. Me cambié a otra prepa. Yo después, porque en esta académicamente no lo estaba haciendo bien. En esta prepa el sistema era un poco más relajado, entonces creo que me vino bien. También tuve problemitas, pero bueno, eso ya fue más leve que en la otra. Pasa el tiempo y en este caso, terminando la prepa, me dan la oportunidad de irme a trabajar a Inglaterra a un internado. Era un internado jesuita de puro hombre. Y en este internado, básicamente lo que yo hacía era un año sabático. Se les llama Gap Year y yo era un Gap Student, les llaman. Allá se usa mucho en
en Europa y en esos rumbos que hacen el año sabático para trabajar o para viajar, ¿no? Ok. Creo que ya lo hemos adaptado aquí en México también desde hace muchos años, pero allá es muy común. Ok. Y la experiencia laboral te la cuentan curricularmente, ¿no? Uh-huh. Entonces, el hecho de que yo me fuera para mí fue un parteaguas en mi vida, porque en ese lapso de la prepa, un amigo mío me vio muy mal emocionalmente y un hermano suyo había ido a un retiro. Ok. Que le llaman la experiencia. Uh-huh. Pues me contacta con su hermano, sondeó cómo estaba y vio que sí estaba ya en una, se podría decir, una depresión muy, muy grave. Estaba en un fondo medio duro. Ok. Ya no estaba encontrando nada en mi vida, no tenía sentido. Ya era nada más hacer lo que salía por impulso y no hacer caso a nada. O sea, sí. Ya no tenía rumbo, pues. Uh-huh, uh-huh. Cuando este cuate me invita, él nos patrocinó, súper buena onda nos llevó él, nos acompañó. Ok. Fue un retiro duro. A mucha gente no comparte la idea de tomarlo de esa manera. Sinceramente, hoy te diría yo que tampoco. Uh-huh. Pero para mí en particular sí me ayudó mucho. O sea, okay. Para mí sí fue un parteaguas muy grande porque yo venía quejándome de muchas cosas desde muy chiquito, del déficit de atención, de que no iba a ser capaz, de que qué iba a hacer en la vida y siempre viendo el lado negativo, ¿no? Pero no me enfocaba en lo que sí tenía, en lo bonito que sí había. Ok, sí. Y a la hora de ir a este retiro, pues es basado en testimonios y experiencias uh-huh. de gente pues muy humilde también. Y no digo humilde económicamente solamente, simplemente también en su persona, porque uh-huh. es gente que les costaba mucho ir. Había gente que recogía botes de plástico para poderlos vender y pagar su asistencia a ayudar en el retiro. Los asistentes. Entonces, eso a mí me llenó de mucho, me impresionó y me llenó de mucho cariño porque ver cómo en ciertas situaciones todavía tienen tanto amor para darte. Claro. Eso fue lo que me pegó más, que darme cuenta que yo estaba quejándome de cosas muy simples en mi vida que aunque en su momento dolieron, uh-huh. me hicieron abrir los ojos o me ayudaron mucho a abrir los ojos para darme cuenta que tenía que echarle ganas. Okay. Que no dependía más que de mí. Sí. Porque la situación no estaba tan compleja, ¿no? Cuando me voy a Inglaterra, ya con esta mentalidad de seguir buscando, les comenté que pues tuve una situación con mi religión. Nunca dejé de creer en algo más grande. Simplemente no sabía cómo nombrarlo. Okay. Y si era el de la Biblia, si era el de los indios o el hinduismo, o si era de otra religión, ¿sí me explico? O sea, yo ya no sabía qué energía o qué entidad era la correcta, si era Dios como tal el nombre o no, ¿sí me explico? Ese tipo de situaciones que me causaban mucho conflicto a mí. Entonces en Inglaterra tuve un breakdown muy duro en el cual por no tener a mi gente cercana para poder pues, platicar, o sea, obviamente les hablaba y así, sí, de repente me desahogaba, pero no es lo mismo poder echar la lloradita, ¿no? Con el compa o con tu amiga o con tu mamá, con tu hermano, no sé. Entonces, la falta de acercamiento sí me pegó bastante ya como pasadito el medio año y tuve una situación en la que no encontraba qué quería, no sabía, o sea, seguía pensando qué vas a estudiar, ya me tocaba pensar en eso y no estuvo fácil. Sí. Sinceramente llegué sin ninguna idea cuando regresé. Pero bueno, a final de cuentas, ese breakdown que tuve, me acuerdo perfecto que estaban de vacaciones todos. Yo iba a salir en unos días, pero me quedé unos días en la escuela y me fui al campo de rugby como a escuchar música y estaba viendo para arriba y yo en esa desesperación fue mira, ya no sé qué hacer yo, pues confío, pero ayúdenme, o sea, por favor ayúdenme, guíenme, yo hago caso. Pasa más el tiempo, allá hice muy buenas amistades y me enseñaron mucho. Entonces yo cuando llego a México de regreso y veo que todo sigue similar, a mí me abrió mucho los ojos. Pareció que yo me fui el año y que aquí se quedó en pausa. Solamente creció la gente. Porque las ideas eran las mismas, filosofías iguales, las rutinas las mismas, mismos lugares, mismos restaurantes, casi. O sea, aquí es muy chico. Nosotros somos de Aguascalientes, entonces pues sí es muy chiquito. No hay tanto. Hay mucho y muy bueno, pero pues es mucho repetir, ¿no? Sí. Total, eso me hizo abrir los ojos. Yo llegué a ayudarle a mis papás a trabajar en un emprendimiento que era una cafetería escolar. Eso me ayudó porque pues me faltaban 6 meses para entrar a la universidad. Pero en ese lapso, pues ya trabajando y todo, agarrando conciencia, ya traía el ritmito. Me hizo darme cuenta de que pues, a lo mejor no estaba en el lugar correcto con mis amistades al 100%, ¿no? Y fui haciendo en mi trabajo personal y crecimiento un poco recorte de personal, se le podría llamar. Un checklist de pues quién sí, quién no. Porque pues así como yo creo que soy un buen amigo y aporto mucho a las amistades que tengo, pues a veces también creo que es necesario pedir lo mismo, ¿no? Y creo que no lo estaba recibiendo o no como se debía y pues obviamente a todos los quiero mucho, los veo y los saludo con mucho, mucho cariño,
pero a veces ya tal vez no es la misma rutina del diario o de verlos tan seguido, ¿no? Sí. En esta búsqueda empecé pues en la universidad y seguí en mi búsqueda investigando un poquito de las culturas, investigando un poquito de las religiones, todo lo que podría haber para mí como para saber por dónde irme. Ok. Y en la universidad, pues sí hubo un poco de fiesta, la verdad, bastante, no un poco, pero también como que yo estaba en ese lapso en que me sentí incómodo, pero no quería hacer caso. Ya sabes, como que ya tienes esa vocita que cambia, empieza a mejorar todo y como que había algo que me paraba. No había trabajado tanto en mí, sinceramente. Ok. En la universidad, les comentaba que yo trabajaba con mi papá en sus negocios y bueno, en un negocio que trabajaba cuando estaba en la universidad, pues ganaba 600 a la semana. Ok. Eso era para gasolina, para mis comidas en la uni o así, mis desayunos y lo que fuera, y pues para mis chicles, ¿no? Afuera. La situación en la casa no estaba tan favorable en ese momento como para pagar colegiaturas y todo así. Yo ya era el único estudiando en ese momento. Ok. Y bueno, a final de cuentas, pues vi la situación y yo quería trabajar. Entonces yo empecé a buscar medios tiempos, empecé a buscar a ver oportunidades de fin de semana que me pudieran dar más dinero o algo así como para poder alivianar más de que ya no me den lana ustedes, quédensela y yo me solvento, ¿no? Claro. Un amigo de ahí me dice, oye, ¿por qué no aplicas a Nissan? Están abriendo un proyecto en la financiera y es cobranza para Estados Unidos y pues tú traes el inglés, ¿por qué no aplicas? Pues puede ser buena oportunidad de estar ofreciendo buena lana, ¿no? Claro. Ok, pues fui, apliqué, dije, pues no me la van a dar, es un tiempo completo, no tengo experiencia laboral en oficina como tal, así en este tipo de trabajos. Y pues resultó que les gusté y me ofrecen el trabajo. Ok. Ahí fue una situación porque mis papás no querían que yo dejara de estudiar, lo cual tuve que hablar con ellos, hicimos un trato, entonces me cambié a la tarde para yo poder tener el horario libre en la mañana y entré a trabajar. La oferta fue muy buena, entonces pues empecé a buscar cambiar mi coche, también porque había prestaciones de la misma financiera, cosas así. Y en ese crecimiento, pues impactaba un poco mi horario laboral de repente con el de la uni. Entonces ya no me estaban reprobando en materias, a pesar de que hice medio acuerdos ahí con los maestros, al final ya no les gustó. Claro. Sí pasaba los exámenes, pero pues no entregaba tareas a veces porque no llegaba a la clase y así. Entonces me estaban reprobando y no iba a pasar de semestre después del tercer semestre de la carrera y pues me salí. Me salí para trabajar, empecé a crear mi carrera laboral. Y bueno, en este caso hice muy buena carrera ahí. Seguí trabajando, después de esto seguía buscando, te digo, ese como crecimiento, pero no sabía dónde encontrarlo todavía. Había medio respuestas con gente, tenía compañeros psicólogos que me daban ideas y cosas así. Y en ese momento, como ya ganaba mi lana, pues opté por pagarle una psicóloga. Ok. No le dije a nadie. Literalmente a nadie de mi familia sabía. Yo decía, ay, voy con la novia, voy con un cuate, no sé qué, y me iba con la psicóloga, ¿no? Porque tenía ese interés. Me funcionó mucho. Sin embargo, creo que hubo un punto en el que ya sentí que ya no avanzaba más. Encontré muchas respuestas, pero eran más como de afuera y no de mí. Sí. O sea, cómo debía de tratar yo lo ajeno para que no me afecte, pero cómo sano yo lo mío no había tanto. Ok. O sea, cómo le rasco yo lo mío y cómo lo trabajo, cómo, o sea, ese tipo de herramientas no las estaba encontrando. Yo le agradezco mucho a esta psicóloga, muy buena, pero decidí dejar de ir ya que sentí esto. Y pues quedé otra vez como en un limbo, ¿no? Ya había mejorado un poquito, pero un limbo de que yo era para dónde. Sí. Pasa un tiempo, yo me salgo a trabajar de esta financiera, me empecé a trabajar para una empresa americana, ya trabajo remoto desde entonces. Y bueno, en este lapso yo abro una tienda de patinetas con otro cuate. Ok. Y en ese lapso conozco una chava. Ok. Y es que aquí viene lo importante. Le aceleré poquito porque ya no había tanto en el Inter, pero ya cuando ya esta chava es también otro parteaguas adicional en mi vida de crecimiento personal, ¿no? Esta chava pues resulta que es terapeuta holística y hasta la fecha se dedica a esto y nos empezamos a tirar la onda, empezamos a hablar, duramos varios meses hablando antes de como vernos en persona y ya medio me daba pinceladas de lo que hacía, pero yo no entendía mucho y no le sacaba mucho la conversación al respecto, era más de nosotros. Y bueno, ya empezamos a salir y cuando me contaba más, pues yo lo tiraba de loca, ¿no? Literalmente le decía así como brujilla o, ay, sí, que mi brujita o la loquita. O sea, no sé de qué me habla, pero está bien. Yo sí la quiero, decía. Me empieza a platicar un poco más de temas y me empieza a hacer sentido mucho, ¿no? De temas del inconsciente, temas de ley de atracción, muchos temas de esa índole. Total, me empieza a llamar la atención y empiezo hasta a leer al respecto. Empiezo a encontrar mucha información en los libros, me empiezo a apasionar al respecto también. Pero seguía también así como medio reacio a la terapia, ¿no? Ella me dijo, ¿sabes qué? Yo te puedo apoyar. Me daba como cosita porque pues
a veces te dicen que los psicólogos no atienden, o los doctores, ¿no? No atienden familiares o amigos porque, pues, por cuestiones de que puede haber algo ética. Ahí. Ética, exactamente. Y yo le preguntaba y me decía, no pasa nada, porque a final de cuentas, si no quieres, pues no tienes que hablar. Y yo, ¿cómo que no tienes que hablar? Pues vas al psicólogo, hablas y de ahí saben, ¿no? Y me dice, no, es que yo trato el inconsciente. Ah, ok, órale. Y yo, otra vez, ándale, sí. tirándola de loca. Pasa el tiempo y me llega una medio crisis emocional y me dice, yo te puedo apoyar. Y en ese momento le dije, a ver, mira, sinceramente no te ofendas, no entiendo muy bien lo que haces, no lo comprendo al 100%, no sé si creo. Nada más le dije, a ver, entiende que cuando te hablan de energía y de cosas así, a veces escuchamos nada más lo negativo, ¿no? Que los amarres o que cosas, trabajos y cosas no así. Entonces yo dije, mira, llevo un trabajo que me ha costado mucho, no quiero perderlo. Le dije, ¿me puede afectar en algo? Me dijo, mira, lo único que te puede pasar es que no avances más. Y yo sé que no te va a pasar. Así, o sea, me lo afirmaba y yo, pues lo dice con mucha seguridad, vamos a ver qué onda. Yo por quedar bien acepté, me lleva al consultorio, me hace la primera sesión, sentí muy padre, la verdad sentí ligereza, pero pues como que dices, ay, a lo mejor te estás tú solito, o sea, pensando que es por la sesión. Haciendo ¿no? coco wash. Ajá, haciendo coco wash. Pasa la segunda sesión, pasa la tercera y un cambio drástico en mi vida. Ok. Así, punto y aparte. Mi mentalidad súper diferente, ya era más positivo, ya traía más ganas, me levantaba hasta cantando y todo, y me iba al trabajo y a la tienda de patineta súper feliz, cotorreaba, o sea, ya sabes, como muy padre. En este lapso, ella como que ya quería que fuéramos novios, yo me puse todavía medio mis moños, duramos 4 meses saliendo, pero en este lapso empezaron las sesiones. Ok. Y bueno, pues fue un cambio drástico que literalmente fue una vuelta de 360 grados en mi vida, que empecé a ver todo positivo, empecé a investigar más, empecé a trabajar. Creo que fui muy buen paciente, lo soy, porque tarea que me ponían así de que tienes que trabajar en esto, si me ponían a meditar, meditaba, si tenía que investigar, leía, o sea, no me importaba, yo hacía todo lo que fuera con tal de estar bien, porque se sintió tan bien la primera vez que dije, quiero seguirlo sintiendo, pero más. Pues así pasó que resulta que me interesó tanto que me da la espinita de ser terapeuta también. Nada más que yo lo único que conocía era las certificaciones que ella tenía. Obviamente, pues mi información más apegada a todo venía de ella y de su hermano, que me hablaban mucho al respecto. Y bueno, pues al final de cuentas dije, me voy a agarrar los pantalones y le voy a preguntar. La senté un día así muy seriamente, según yo, con todos los nervios del mundo. Y oye, pues ¿sabes qué? Traigo esta espinita, así asado. ¿Cómo ves? No quisiera interferir en tu trabajo, no quisiera que pensaras que es como por copiarte. Y ella, y así, ya sabes, todo, haciéndome todas las ideas. Y ella nomás se me acaba viendo con una sonrisita así, haciendo la mueca. Y con unos ojos bien bonitos y brillosos, se me quedó y me dijo, qué padre que quieres hacer esto. Qué padre que quieres ayudar. Y sé que lo vas a hacer muy bien. O sea, no sabes para mí lo que fue ese momento, ¿no? Claro. Yo pensando que me iba a decir que copiche y así, y que te digan, yo te impulso y te digo dónde y yo te contacto y es más, ya le dije a tal y así, pues sentí que por allí iba, ¿no? Claro. Toda la onda y todo mi caminito. Y pues así fue, me hice terapeuta. Y de esto pues ya 4 años que me certifiqué como tal. Ok, qué padre, qué bonita historia. Gracias. Muchas gracias por compartirla. Pero bueno, yo ya hablé muchísimo, chance ya los aburrí. A ver, Clau, tú platícanos, ¿qué haces aquí? Pues bueno, a ver, mi historia también empieza muy chiquita. Okay. Empieza en tercero de kinder. Yo me acuerdo que fue un día que salí temprano del kinder, pues ya sabes, cuando sales de la escuela estás con tus papás, ¿no? Entonces me fui con ellos al centro, me acuerdo que ellos estaban recogiendo unas invitaciones y yo estando en la tienda de invitaciones me encuentro con una tarjetita del Sagrado Corazón de Jesús. Ok. Digo, creo que todos lo conocemos, ¿no? No, sinceramente no sé qué fue lo que lo activó en ese momento. Se me hizo algo muy, muy chistoso que fuera justo cuando vi esa imagen, pero la vi y me empecé a sentir mal. Se me empezó a nublar la vista. Okay. Dejé de escuchar. Órale. Y de ahí ya no me acuerdo nada y pues desperté en un doctor, ¿no? Entonces me platica mi mamá que cuando me caigo me golpeó la cabeza y empezó a convulsionar. Entonces, pues obviamente me llevaron al doctor de urgencias y ese doctor me mandó a hacer estudios, igual que a ti, igualito. Y el estudio decía que había unas neuronas que no se habían desarrollado bien en mi cerebro
Y eso ocasionaba que me dieran convulsiones, que eran como convulsiones epilépticas, pero en sí no tenía epilepsia. Ok. Entonces, igual me medicaron. Me dijeron que sí o sí tenía que ser con medicamento porque si no, no se iba a desarrollar. Entonces iba a seguir pasando. Claro. Me medican, y yo entro a primaria. Y me acuerdo que fue una transición muy difícil para mí porque el kinder era algo muy lindo. O sea, era como mi lugar seguro porque ahí estaba, la directora era muy amiga de mi mamá y era como mi familia, entonces me sentía muy segura con ella. Pero entrar a primaria fue algo muy diferente. O sea, fue el no conocer a nadie, el llegar y tener que estar sola. Y me acuerdo mucho que era muy apegada a mi mamá. O sea, tenía como mucha dependencia de ella o era muy, pues sí, o sea, me costaba mucho separarme de ella de cualquier cosa. O sea, si iba a una fiesta era como, bueno, y mi mamá, o sea, siempre tenía que tenerla como ubicada, ¿no? Mamitis. Mamitis, literalmente. Entonces, pues, ya que estoy en la primaria, me empieza a costar mucho el convivir. Simplemente convivir. Entonces yo lloraba mucho, me acuerdo, y me la pasaba llorando, pues ahora sí que todo el día porque yo quería estar con mi mamá. Entonces, esto me desata un dolor de estómago muy fuerte, que digo, ahora que ya lo entiendo, el dolor de estómago es porque tenía mucho miedo. Entonces, no sabía, o sea, como no lo podía expresar, pues mi cuerpo lo expresaba, ¿no? Entonces, me acuerdo que la primera vez que le marcaron a mi mamá porque me sentía mal, vino por mí. Entonces fue como mi manera de, ya sé cómo estar con mi mamá, ya sé qué es lo que tengo que hacer, ¿no? Me siento mal. Me siento mal. Entonces, bueno, a ver, o sea, no fue diario, pero sí era muy seguido el hecho de tener que ir a la dirección y decir, me siento mal, háblenle a mi mamá, me quiero ir. Y ya, o sea, obviamente, una vez que mi mamá venía por mí, yo ya estaba como si nada. O sea, yo no tenía ningún síntoma. ¿Y te decía algo? No. O sea, sé que sabía que era adrede, pero sí veía que tenía como terror de quedarme en la escuela y ella no sabía por qué, o sea, o qué estaba pasando. Entonces, supongo que sentía como empatía conmigo. Sí, o ternura, ¿no? O ternura, porque sí. le da miedo estar aquí. Y pues siempre fue por mí. O sea, no hubo día que no haya ido por mí. Aunque me quisieran dar agüita que para que se me quitara, yo siempre volvía y por favor háblenle a mi mamá. Entonces, pues bueno, o sea, esta parte del llorar, de extrañar a mi mamá, de que fuera difícil quererme quedar, duró hasta cuarto de primaria. Y en este inter, me acuerdo que me molestaban mucho porque lloraba. Obviamente, pues no es normal ver a alguien llorar tanto, ¿no? Entonces siempre llegaban y me decían, es que ya deja de llorar, o sea, ponte a jugar, o eres rara, o ¿por qué siempre quieres estar con tu mamá? Y no, o sea, los típicos comentarios que tal vez... Crueles. Sí, que en este momento no tienen nada de peso, pero en ese momento sí era bastante peso, porque sí era como, sí es cierto, o sea, ¿por qué yo estoy llorando y nadie más está llorando? O sea, ¿por qué soy la única aquí que está sintiendo esto, no? Entonces yo llegaba con mis compañeros y yo, ¿es que no extrañas a tu mamá? No. Y yo, ¿cómo? O sea, yo la extraño muchísimo y necesito que esté conmigo, ¿no? Entonces, ya siendo un poquito más grande, o sea, ya pasando como a quinto de primaria, me vuelvo muy consciente de que se empieza a sentir un vacío como muy importante de tenerlo que llenar con alguien. O sea, era como esa necesidad de querer llenar un vacío, pero no con algo material, no con algo que me faltara, sino con alguien. Pero no, o sea, era muy chistoso el sentimiento, no lo puedo explicar literalmente porque no creo que se pueda, pero sabía que se llenaba con alguien, ¿no? Entonces, yo me acuerdo que cuando tenía amigas o cuando hacía amigas, esas amigas era, quiero ser exclusiva. O sea, era si yo te consideraba mi mejor amiga, eras mi mejor amiga, pero no podía ser amiga de nadie más.
porque si no, o sea, si yo veía a una amiga hablar con alguien más, me ponía muy mal, o sea, pero era una emoción muy fuerte para mí, o sea, me ponía triste, muy triste y era como, es que ¿por qué le estás hablando a ella si me tienes a mí, no? Y también se me hizo algo muy chistoso porque no es lo normal, no es como sí, la media, ¿no? O sea, regularmente tienes muchos amigos y se comparten. Sí, exacto. Y todos juegan y todos están felices y contentos, pero pues yo no. Sí. Yo necesitaba nada más a una persona y se llenaba ese vacío mientras estuviera con esa persona. Pero tenía que ser físicamente, o sea, estar con esa persona en presencia, porque ya que me iba, volví a sentir el vacío. Uh-huh. Entonces, yo me acuerdo que le empiezo a preguntar a mi mamá que si por qué no tengo una hermana, que quiero una hermana y quiero una hermana y quiero una hermana. Y mi mamá así como, pues no, o sea, nada más queremos dos. Yo soy, tengo un hermano mayor, yo soy la chica, pero mi mamá sí era como, pues no, o sea, es lo que Dios me dio y son ustedes dos y ya, o sea, casi que no quiero empezar otra vez, ¿no? Sí, pues sí. Entonces, pero me acuerdo que le preguntaba mucho y yo decía, si tengo una hermana, no me tengo que separar de ella y ese vacío se llena completamente, o sea, no se va a ir nunca, ¿no? O sea, es lo que yo pensaba en ese momento. Entonces, pues bueno, en toda mi primaria fue bullying, digo, lo que ahorita se conoce como bullying. Me molestaban porque soy muy alta, mido 1.80, entonces no es normal que una mujer mida 1.80 en México. Entonces, como tú, o sea, todos mis compañeritos me llegaban al hombro, un poquito más abajo del hombro, y siempre estaba jorobada para poder estar incluida o sentirme incluida. Tenía lentes y, o sea, de todo era como objeto de burla, ¿no? O sea, así como, la cuatro ojos, eres bien rara, eres bien exagerada, eres, ta. Muchas etiquetas que realmente sí me lastimaron, o sea, sí me dañaron mucho y me hicieron una persona sumamente insegura. O sea, yo me veía y decía, es que ¿qué hay de bueno en mí? O sea, me dicen que soy rara porque quiero tener a una persona. Me dicen 4 ojos porque uso lentes, pero si me los quito, ¿cómo veo? O sea, eran cosas que no podía resolver en ese momento. ¿Cómo me hago más corta? No puedo, o sea, es mi altura, es lo que hay. Entonces, pues sí, me volví una persona sumamente insegura y a la par de sufrir este bullying en la primaria, lo sufrí con mis primos. Entonces, tengo unos primos que nos llevamos 1 o 2 años. Y ellos para mí eran mis primos favoritos. O sea, siempre los veía y me encantaba estar con ellos, pero había la parte negativa que siempre me excluían, siempre se burlaban de mí, me decían cosas hirientes, como que eran mancuerna, ¿no? O sea, eran 2 contra 1 y siempre eran ellos como uña y mugre y a mí era, o sea, me hacían a un lado siempre. Sí. Entonces, ahorita los amo y los adoro. Llevamos una muy buena relación, pero en ese momento, pues sí, o sea, sí me lastimaron bastante y crearon muchas inseguridades en mí. Entonces, tengo bullying en la escuela, tengo bullying en mi familia, entonces lo que me dicen, pues sí ha de ser cierto, ¿no? O sea, sí es realidad lo que me dicen, ¿no? También me acuerdo que empezaba también un miedo muy grande a que a mi mamá le pasara algo. O sea, sí era mis papás, pero más a mi mamá. O sea, como que la fijación era con mi mamá. Entonces, me acuerdo que siempre que le hablaba yo para cuando me sentía mal, también era ¿estás bien? O sea, no sé por qué, era un miedo irracional que tenía, pero yo marcaba y era como, ¿estás bien? Y me decía, sí, ¿por qué? Y yo, no, nada más, o sea, checando, ¿no? Ven por mí. Pero siempre era como el miedo a que si yo no estaba con ella, algo malo le podía pasar. Entonces sentía literalmente que en la escuela iban a llegar a decirme de que tu mamá ya no está en este mundo. Y me daba una sensación muy extraña y me daba mucho miedo que, bueno, ahora sí que fue más como el querer irme con ella porque según yo era el espacio seguro. O sea, yo era si estás conmigo no te puede pasar nada, pero si estás sin mí, te puede pasar algo muy grave, ¿no? Sí.
Entonces, pues más lo agarré de pretexto para estar con ella. Y se me hacía muy chistoso. O sea, ya a esas edades como que agarrar un poquito de conciencia de saber qué está pasando o darte cuenta que algo no está bien, no creo que sea, o sea, no creo que le corresponda a un niño, ¿sabes? O sea, como que un niño es feliz, es alegre. Si le pasa algo, como que siento que no es tan importante o no le dan tanto peso. Y yo sí me daba cuenta de muchas cosas que creo que ninguno de mis amigos se daba cuenta, ¿no? Entonces, pues bueno, ahora sí que fui creciendo y en secundaria se repitió exactamente la misma historia, más bullying. Sucedió que a mí me gustaba mucho un niño de ahí y a mi mejor amiga también. Entonces, no sé, sinceramente, si fueron celos, si fue envidia, si fue, no lo sé, pero regó un chisme sobre mí en una red social y después de ahí, o sea, me comieron viva. Era yo entrar a la escuela, todos me veían feo, todos hablaban de mí, todos me apuntaban y era como, yo no hice nada, o sea, de verdad, yo no hice absolutamente nada. Entonces, era más el hecho de querer pasar desapercibida, de que nadie me viera, o sea, quería ser invisible porque realmente a mí no me gustaba que me vieran. O sea, yo quería pasar lo más desapercibida que se pudiera en la escuela, porque pues realmente nunca me gustó la escuela como tal. Claro. Pero pues no pude. O sea, fui objeto de burla y me seguían diciendo cosas y pues claramente yo no tenía ese valor para enfrentarme. O sea, yo no tenía las herramientas para poderme defender. Entonces solamente me lo tragaba. O sea, todo lo que recibía me lo tragaba y no podía llorar. O sea, eso también se me complicaba mucho. O sea, sentía ganas de llorar, pero era como coraje, con tristeza, con lástima de mí misma que decía, pues no, ni para qué lloro, ¿no? O sea, no, no podía. Entonces, pues bueno, entro a la prepa. Esta etapa es un poquito diferente porque encuentro el modelaje. El modelaje, fue un lugar seguro para mí, sinceramente, porque ahí el ser alta era una virtud, era algo bueno. Entonces dije, aquí, o sea, esto es lo mío. Las altas vamos acá, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, como no tenía que hablar y solamente tenía que modelar, para mí era padrísimo. O sea, era como, no tengo que expresarme, nadie va a saber que soy rara porque tengo que estar callada. Entonces, perfecto. O sea, el mejor lugar para estar, ¿no? Y pues sucede que también en la prepa, bullying, por lo mismo. Es que porque eres modelo, si estás fea, porque caminas chueco y no sé qué. O sea, decían cosas que ni eran ciertas, pero las usaban, ¿no? Entonces yo ni como, o sea, les digo, no tenía las herramientas para poder en ese momento defenderme. Entonces todo lo que me decían era como, pues sí. O sea, tienes razón, sí, tal vez sí. Entonces cuando salían las presentaciones de modelaje, se venía todo eso a mi mente. O sea, si era como, no eres suficiente, no la vas a hacer, estás fea, ¿cómo estás modelando? O sea, ¿cómo te escogieron? Y etcétera, ¿no? Entonces, pues bueno, todavía más inseguridad, más miedos, más creencias limitantes de mí misma. Y ahí los desmayos, o sea, este desmayo que tuve de chiquita en tercero de kinder, ahora se replica a esta edad y me empiezo a desmayar muy seguido, ¿sí? O sea, no diario, pero sí muy seguido, que ya empieza como a alertar a mi mamá de qué está pasando. Sí, claro. Y me llevan con un cardiólogo y el cardiólogo me dice, ¿sabes qué? Lo que yo sospecho que tienes solamente se puede comprobar con una prueba que se llama la mesa inclinada. Me dijo, si sí lo tienes, te va a provocar un paro cardíaco. Si no lo tienes, no te va a pasar absolutamente nada. Y yo, ok. Entonces, pues bueno, vamos a la clínica, mi mamá y yo, y nos hacen firmar una carta responsiva de que pues, ellos nos hacen responsables si algo me pasa, ¿no? Porque pues obviamente si tenía el diagnóstico, me iba a dar un paro cardíaco. Ya.
Yo me le quedé viendo a mi mamá así como, o sea, ¿estamos seguras de esto? Yo pues no quiero, ¿no? O sea, no me quiero desvivir, o sea, no quiero. Y mi mamá fue como, sí, o sea, si sí lo tienes y no te va a pasar nada, te vamos a poder tratar mejor. Bueno, pues bueno, me meten a un cuarto, a un cuarto de clínica con una enfermera muy fría. Realmente nunca me explicó nada, simplemente me dijo, acuéstate, me amarraron las manos y los pies y te ponen, te tienen que amarrar porque te ponen así y después te hacen un poco hacia adelante unos grados en los que si tu sistema nervioso funciona bien, va a compensar esos grados y va a mandar sangre al corazón para que siga bombeando y todo bien. Pero si no funciona tu sistema nervioso central, se detiene todo, ¿no? Entonces no pasaron ni 5 minutos y se detuvo todo. O sea, me dio un paro cardíaco. Entonces, pues bueno, yo despierto muy confundida, desperté y veía todo borroso, no podía escuchar. Y cuando ya pude volver en mí, ya, regresó la vista, el oído y todo, yo me acuerdo que escuché que las enfermeras me estaban gritando, o sea, como, Claudia, reacciona, reacciona, estás aquí, nos escuchas. Y yo no podía emitir sonido, no podía hablar. Bueno, pasó un tiempo, me dieron mucho Gatorade, la verdad no sé para qué sirve eso, pero me dijeron que ahora sí que me lo fondeara. Y pues bueno, volvimos con el doctor y nos dice, pues sí lo tienes. Y ahora sí que esto lo confirma, ¿no? Entonces tienes disautonomía cardíaca. Órale. Y yo, ok. Y luego, ¿qué tengo que hacer, no? Pues sí, otra vez a medicarme. Y me dio una lista, o sea, me acuerdo que me dio una hoja con muchísimas cosas que no podía hacer. Una de ellas era no sentir emociones fuertes. Entonces fue como, no puedes sentir emociones fuertes, no puedes estar bajo el sol, no puedes estar con muchas personas en un mismo lugar encerrado, no te puedes parar muy rápido, no puedes desvelarte, no puedes tomar alcohol, no puedes tomar café. O sea, eran tantas prohibiciones que sí puedo. Exacto. O sea, yo se lo dije de que sí puedo. Y me dice, nada, prácticamente eres una planta. Y yo, ¿eso te dijo el doctor? Sí. Wow. Entonces, pues ya, o sea, traía cargando todas las inseguridades, todo esto que me había sucedido y aparte viene esto, ¿no? Ya no puedes hacer nada. Sí, y yo, qué impresión. Ok. Entonces, pues bueno, trato de adaptarme a esta nueva realidad, porque sí fue una nueva realidad y sí me dijeron que siempre tenía que ver a alguien conmigo porque si me desmayaba, sí podía pasar que me diera un paro otra vez o podría convulsionar otra vez. Entonces, pues prácticamente siempre tenía que estar con alguien para que me ayudara, ¿no? Pasando eso, conozco a mi primer amor y otra vez volvió a llenar ese vacío que yo sentía que se llenaba con mis amigos. Y cuando lo llenó, yo dije, era esto. O sea, lo que yo necesitaba era una pareja. Ese era el vacío que sentí toda mi vida, era una pareja. Entonces, pues yo era feliz de haber llenado ese vacío, pero si teníamos una discusión, si nos dejábamos de hablar o algo, ese vacío se volvía más grande. Entonces me acuerdo que cuando terminamos la relación, yo literalmente me hundí. O sea, fue como, o sea, estaba muy chiquita para saber que era depresión, pero me hundí. O sea, me fui a un hoyo muy feo y no sabía cómo salirme de ahí. Y no sabía expresarlo. Entonces, lo que supe hacer fue automutilarme. Porque no podía llorar, no podía expresarme, entonces fue como mi única salida para poder dejar salir las emociones, ¿no? Entonces, pues bueno, esto se repite cada relación que tengo, llenaban el vacío, pero después se iban y me iba muy abajo, ¿no? Y pues bueno, entre esos bajones que me daban, tuve psicólogos, terapeutas, psiquiatras, de todo, ¿no? Y me acuerdo muy bien que un psiquiatra me dijo, a ver, ¿qué tienes? ¿Qué sientes? Bueno, le conté todo lo que les estoy contando
Y me dijo, bueno, tú tienes 3 diagnósticos, sin haberme hecho absolutamente nada. No me hizo un test, no me hizo estudios, no, nada. Me dijo, tienes trastorno límite de la personalidad, tienes personalidad múltiple y tienes depresión mayor. Y yo, órale, o sea, añádele otro diagnóstico, añádele otra cosa por la cual sentirse mal. Entonces sí soy bien rara, entonces sí estoy loca, entonces mentalmente tampoco estoy bien. Era, o sea, autoflagelarme en todos los sentidos, o sea, mental, emocional y físico. Entonces, me la creí, o sea, me creía todo lo que me decían porque no había información allá afuera que me pudiera desmentir o que yo pudiera decir, ¿sabes qué? Como que esto no me late, déjame investigarlo, ¿no? O sea, que ahorita ya es más común, ¿no? O sea, bueno, no sé si ustedes lo hagan, pero si a mí me dicen algo, yo lo corroboro antes de creerlo, ¿sí? Entonces, pero en ese momento no, en ese momento los doctores para mí eran la autoridad y era la última palabra. Entonces, pues bueno, estoy loca, ¿no? O sea, el diagnóstico, estás mal. Y pues bueno, llegó el momento de decidir qué hacer con mi vida. Cuando te dicen, ¿qué quieres hacer? O sea, ¿qué sigue? Y yo, pues no sé qué sigue. O sea, tengo tantas cosas que no sé cómo arreglarlas porque, pues obviamente con los psicólogos, como me gustó mucho cómo lo dijiste, topaba con pared. O sea, sí me acompañaban, pero no me daban respuestas, no me daban herramientas, no pasaba nada, pues no mejoraba. Y los psiquiatras, pues solamente te medican. Y a mí cuando me medicaron de esos 3 diagnósticos, yo era un zombie. O sea, literalmente yo ya no era yo. Sí. Y me asusté mucho porque o sea, no sé si alguien de ustedes se sienta identificado, pero cuando tomas antidepresivos, sabes quién eres, pero no puedes actuar como quién eres porque estás tan adormilado o tan anestesiado que no puedes sacar tu yo verdadero. O sea, eres tú adormecido, entiendo. ¿no? Sí. Entonces, pues realmente estaba muy apagada, estaba muy deprimida, no sabía qué hacer. O sea, yo lo único que quería era desvivirme, irme de aquí, o sea, apagar el interruptor, ¿no? Entonces, cuando me dicen qué quieres hacer, pues dije, o sea, me lo saqué de la manga. Quiero estudiar diseño de modas como lo estudió mi mamá. Ok. Me mandan a Monterrey, a una universidad de diseño, y pues definitivamente no fue lo mío. O sea, estaba ahí, dije, ¿qué hago aquí? O sea, me siento muy mal, no quiero estar aquí. Y sinceramente no soy buena en dibujo, no soy buena diseñando, entonces no, pues realmente no era la carrera, ¿no? Entonces, pues bueno, les digo que me quiero salir. Duré un semestre, me regreso a Aguascalientes, sigo exactamente igual, con la misma depresión, con los mismos problemas. Después llega mi mamá y me dice, tengo una opción, o sea, algo que no hemos probado. Ella también, o sea, pobre, estaba muy desesperada todo este tiempo. Digo, yo sé que no la mencioné, pero todo este tiempo ella hacía hasta lo inimaginable para poderme ayudar. Y me dijo, es algo nuevo en México, por favor, vamos a probarlo. Y yo, ok. O sea, realmente ya no tenía nada que perder, pero sinceramente la actitud que tenía en ese momento era de indiferencia. Era si los profesionales no me pudieron ayudar, ¿cómo me va a ayudar una terapia holística? O sea, sí. Pero bueno, me adentré a la terapia holística. Me acuerdo que la primera vez que hablé con mi terapeuta me dijo, tranquila, todo va a estar bien. O sea, palabras tan sencillas, pero que me llegaron tanto porque los doctores no te dicen eso. No. O sea, los doctores no son empáticos, los doctores son muy fríos. Sí, no. Que sí, o sea, entiendo que su profesión lo amerite, pero esas palabras a mí sí me apapacharon, ¿no? O sea, fue como bueno, mínimo se encendió así como un... Sí, conectaste con esas palabras y con la terapeuta porque ella fue quien te los dijo. Exacto. Entonces, pues al cabo de 2 o 3 sesiones, yo me acuerdo que me despierto un día, veo el cielo y está nublado. O sea, paréntesis, los cielos nublados no me gustaban, o sea, me deprimían más. Uh-huh. Pero amanecí, vi el cielo y corrí con mi mamá y le dije, mamá, está hermoso el cielo, me encanta. Y mi mamá se quedó así como que, wow. Y yo tengo muchas ganas de hacer cosas y mira, y empecé como a revolucionarme.
fue algo muy padre para mí porque no había experimentado como esas ganas de vivir, ¿sabes? Porque desde muy chiquita, pues todo esto que pasó era muy, muy negativo todo, ¿no? Entonces en ese momento sí fue como, wow, o sea, me quiero comer al mundo. Y pues bueno, a ver, no estoy diciendo que ya desde ese momento todo es perfecto y wow, no, pero sí fue un parteaguas muy importante para mínimo yo querer seguir aquí. Órale. Y ahí fue cuando dije, esto es lo que quiero hacer. O sea, a esto me quiero dedicar, yo quiero ser la terapeuta de las causas perdidas, yo quiero tener la satisfacción de poder ayudar a la gente que ya no quiere estar aquí. Porque si yo pude salir, todos pueden salir. O sea, yo se los quiero transmitir a todos. O sea, se me hace algo muy, pues muy padre, ¿no? Entonces, pues sí, por eso estoy aquí. Comparto la idea. Sí. Y pues esa es mi historia. No, pues muchísimas gracias por compartir. Gracias por escuchar. Yo creo que ninguna historia es más o menos que otra. Yo creo que depende de quién la cuenta. Claro. Y cómo la vivió. Y bueno, pues aquí lo que es importante es darse cuenta que todos podemos tener un trasfondo emocional o de vida que ahorita nos esté bloqueando. Y pues bueno, la intención de esto es justo, ¿no? Llegar a poder apoyar o llegar a esas personitas que lo puedan necesitar, claro, o que sepan de alguien que lo pueda necesitar y que puedan referirnos. Pero bueno, adivinen qué. Viene lo más divertido, importante de este podcast. Pues bueno, ¿se acuerdan que les platiqué yo en mi historia que a mi vida llegó una terapeuta? Pues sí, esa terapeuta es Clau. Y así es. Sí salimos, nos hicimos novios. Sí. Y hoy somos esposos. Así es. Como pueden ver, perdón. Pero sí, nos casamos. Nuestra historia siguió. Prácticamente, pues, vamos para 6 años ya. Sí. Vamos a cumplir 1 año de casados. Ya, en unos días. Unos días. Sí, semanas, días. Y bueno, este proyecto, como les comentamos, nace... Pues bueno, sí nace hace muchos años ya. Lo teníamos en el tintero desde hace, ¿qué? 4 años. 4 años. Más o menos. Sí. En la época de cuando nos encerraron, empezamos con estas ideas porque pues también se empezó a escuchar más de esto y como ya lo hacíamos y todo, era como, ¿por qué no damos a conocer? Porque hay mucha gente ahorita, se disparó muchísimo la ansiedad. El miedo, pánico, las depresiones, enfermedades causadas por el miedo. Y todo eso, pero pues a final de cuentas, por una o por otra cosa no nos animamos. Ahora que ya nos casamos, Clau llegó conmigo y me dijo, ¿qué onda? ¿Nos animamos o qué? Sí, ya tengo mucho la espinita, quiero hablar, quiero decir. Sí. Previo a esto estábamos empezando a dar talleres presenciales aquí en Aguascalientes con unos muy buenos amigos que nos prestaban su lugar y nos asociamos con ellos para hacer este tipo de eventos. Sí. Estaban muy padres, nada más pues nació su chiquilín. Sí. Entonces ahorita estamos en pausa. Se frenó. Y bueno, lanzamos este proyecto en ese inter. Sí. Pero esperemos regresar a los talleres pronto. Claro que Era sí. muy, muy padre, muy llenador. Y bueno. Y tuvimos muy buena respuesta. O sea, realmente de ahí es de donde me motivé más porque fue como, qué padre que las personas sí estén interesadas en cosas que no son las normales o las comunes, lo que te enseñan, ¿no? Porque esto es algo, no es nuevo. O sea, lleva bastante tiempo ahí, simplemente no creo que haya tenido el foco correcto. Sí. Que ahorita sí se le está dando y que se me hace algo muy importante porque puede ser que que ustedes se puedan reflejar con nosotros de algo que ustedes tengan que digan, es que a mí tampoco me está funcionando. O sea, a mí tampoco me han llegado por ese lado, no me siento mejor, no sé por qué tengo esto, por qué siento esto y por eso mismo es que lo queremos compartir porque puede ser muy benéfico, tanto para ustedes como para nosotros. O sea, ahora sí que esto es un sumar y ganar, si ustedes crecen, nosotros crecemos. Sí, totalmente. Y comparto mucho esa idea porque al final de cuentas cuando nosotros decimos holístico nos preguntan ¿qué es eso? Y decimos, bueno, energético. Ajá. Ok, sí he escuchado, ¿no? Y siempre referencian de los chakras, el aura. O el reiki. Qué. Sí, el reiki. Y lo resumen solo a una cosa, ¿no? Como que es lo que se escucha a pinceladas así muy superficiales. Y te dicen, no, yo conozco energía, sí he escuchado, y les empiezas a platicar o les preguntas, pues en realidad no tienen tanta información, ¿no?
Y entonces... eso es lo de encimita. Ajá, exacto. O sea, chakras, reiki, aura, eso es lo de encimita. O sea, nosotros sí, es muy importante, claro, pero no es solo eso. Exacto. O sea, nosotros nos queremos ir mucho más profundo de eso. O sea, sí, los chakras es muy importante, la aura es muy importante, pero el inconsciente es más. Sí. O sea, pues sí. Sí, ¿no? Sí, y literalmente la razón, o sea, la única razón, además de que nos encanta lo que hacemos, lo queremos compartir con todos como de lugar, pero lo importante y creo que lo primordial de esto fue el cómo llegamos nosotros a ser terapeutas, lo que nos costó encontrar información, lecturas, buenas referencias, guías, todo eso. Sí. Entonces, nuestra idea es facilitarles todo ese proceso, que si tienen alguna duda nos puedan contactar, nos puedan preguntar. Ya tenemos todo desmenuzado. Ya, nada más díganos por dónde se quieren ir y se los damos. Exactamente. Obviamente, si hay algo que no sepamos, lo vamos a investigar, porque qué padre. Sí, claro. Seguir aprendiendo. Aquí cuando abres una puerta, te encuentras con otras 10. Sí, totalmente. Nunca dejas de aprender. Totalmente. Entonces, pues, claro, estamos también abiertos a sugerencias, pero pues bueno, primordialmente nuestro ideal es que ustedes estén contentos con nosotros, que se sientan apapachados, que se sientan consentidos también con la información y que no les cueste tanto trabajo como a nosotros. Y si ya les está costando, bueno, que lo puedan parar a tiempo. Exacto, así es. Y pues bueno, muchísimas gracias por llegar hasta aquí, por escucharnos. Este primer episodio era justo para eso, para que nos conocieran, que supieran quiénes están detrás de los micrófonos. Sí, nuevamente muchas gracias por acompañarnos en este episodio piloto. Esperen los siguientes, se vienen cosas buenas. Sí. Esperen el siguiente en el que vamos a hablar del inconsciente. Así es. Ahí, bueno, prácticamente hablaremos de todo lo que envuelve, pero quédense esto en la cabeza. Hablaremos del 95% de su mente. Así es. Todo lo que nos controla y que no nos damos cuenta. Y por favor, nos harían un favorzote si nos pueden seguir en el canal, le pueden dar like y compartirnos con sus amigos y familiares. Y ya, si no es mucho pedir, añadir un comentario nos ayuda a llegar a más gente. Así es. Muchísimas gracias, les mandamos un abrazo de luz y nos vemos a la próxima. Adiós.